Bien, bueno, buenos días, ¿cómo andan? Vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Hoy tenemos tema nuevo, si hay descriptivos de puesto los vamos a ver en la segunda parte de la clase. He dejado en el canal de YouTube, sí, el video sobre la introducción al proceso de selección de personal que nos faltó por la clase que no tuvimos la semana pasada. Les pido que puedan mirarlo, ¿sí? Es lo que estuvimos trabajando con el turno de noche, que es exactamente igual a estas cuestiones que vamos a empezar a charlar acá, ¿sí? Es muy importante que podamos, hola Emilce, es muy importante que podamos empezar a pensar un poco una introducción al proceso de selección de personal, ¿sí? Em, el proceso de selección de personal, tanto generalista como IT, ¿sí? Vamos a tratar de ir dando ambas cosas a la par y con suerte y viento a favor vamos a tratar de terminar esta semana con todo lo que implica lo que tiene que ver con el proceso, ¿sí? Para poder la semana que viene ya abocarnos a lo que es currículum vitae y programación neurolingüística, ¿sí? Les pido que puedan avanzar con la lectura. He dejado también en el Drive un recordatorio con fecha de examen que tiene la finalización, ¿sí? Para nosotros del cursado conmigo, la fecha del examen que tienen conmigo, ¿sí? Y como habrán visto, no falta mucho, así que la idea es que tengan la lectura relativamente al día y las actividades relativamente al día. La modalidad del examen es formulario de Google, ¿sí? Debido a que no tenemos mucho tiempo para reinventarnos acá. Probablemente las próximas cohortes ya tengan otra modalidad, ¿sí? Así que aprovechen, preséntense a finalizar y a aprobar, ¿sí? Bien, entonces, cuando trabajamos el proceso de selección, la introducción al proceso de selección, estuvimos mirando algunas imágenes, ¿sí? Como esta, que es una entrevista virtual, como esta, donde el contratante es una inteligencia artificial, ¿sí? Como esta, donde vemos que el proceso está atravesado por diferentes edades y diferentes culturas, ¿sí? Como esta, donde vemos la cuestión del metaverso, ¿sí? Donde los procesos de selección también están atravesados por la introducción de la realidad virtual, ¿sí? Entonces, a partir de todas estas imágenes, lo que estamos empezando a ver es que las maneras de trabajar están cambiando, ¿sí? Que gracias a la introducción de la tecnología y a una era cada vez más digital, las maneras de trabajar están cambiando e implican que un selector vaya teniendo determinadas habilidades, ¿sí? O determinado perfil. Entonces nos vamos a meter un poco con lo que es el perfil, ¿sí? Es decir, ¿cómo debe ser la persona que se desempeñe como selector? ¿Sí? Cuando trabajamos el descriptivo de puesto, dijimos que la persona que sea selectora y que esté encargada, en todo caso, del descriptivo de puesto, debe hacer que ese descriptivo de puesto sea deseable, ¿sí? Debe construir un puesto que sea atractivo, ¿sí? A la mirada de la gente que busca empleo. Acá vamos a pensar que el selector es alguien que tiene otras capacidades más. En principio, ¿sí? Poder buscar el método que más se adapte a las necesidades del puesto. Entonces, ustedes van a ver que va a haber procesos que tienen, por ejemplo, batería de test y un montón de entrevistas, y va a haber procesos que solamente tienen una preselección de currículum vitae y una entrevista. Esto va a depender de qué, de las necesidades del puesto y de las necesidades de la organización, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser capaces de detectar en estos primeros acercamientos cuál es el método de selección que más les conviene a ellos, ¿sí? Obviamente diseñar puestos atractivos. La capacidad de analizar y prever las necesidades de una organización también es muy importante, ¿sí? Una vez que nosotros estamos, ¿sí? Trabajando en relación de dependencia en un área, o una vez que empezamos a prestar servicios frecuentemente, nos vamos a ir dando cuenta, ¿sí? En determinados procesos que puedan abrirse en un futuro, ¿sí? O cosas que hagan falta en el futuro de la organización, y tenemos que tener capacidad de analizarlas y de poder preverlas, ¿sí? De que esto no nos tome por sorpresa. Obviamente que como nuestra tarea no es solamente buscar,
¿sí? Y encontrar, tenemos que tener capacidad también para adecuar y para integrar. Esto es trabajar los procesos de inducción, ¿sí? Que son un tema que vamos a ver más adelante. Y si hablamos de IT, ¿sí? Ni hablar de esto, la capacidad de la adaptabilidad y la flexibilidad, ¿sí? Porque el rubro IT es un rubro que constantemente está evolucionando hacia cosas nuevas. Y allí también va a ser muy importante el idioma, ¿sí? Pero no solo el idioma en términos del idioma extranjero, preferentemente inglés, sino también el idioma del rubro, es decir, hablar el mismo lenguaje que la gente con la que trabajamos en Haití y que la gente que entrevistamos en Haití. Y obviamente ser muy buenos entrevistadores, ¿sí? Entonces, una vez habiendo hecho un descriptivo de las habilidades que deberíamos tener como selectores, nos vamos a empezar a preguntar si reclutamiento y selección son lo mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a definir un poco el campo. Ustedes saben que frecuentemente reclutamiento y selección han sido tomados como sinónimos durante mucho tiempo, ¿sí? Lo cierto que es, bueno, lo cierto es que no son lo mismo, ¿sí? Claramente el reclutamiento es un proceso que lo que trata de obtener son una serie de solicitudes de empleo, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar que en este momento lo que nosotros tratamos de hacer es identificar y convocar a la organización laboral a posibles candidatos capacitados y aptos para ocupar esas vacantes, ¿sí? Lo cual nos lleva a pensar que el reclutamiento puede hacerse de manera interna, ¿sí? Es decir, adentro de la organización misma, o de manera externa, ¿sí? Saliendo a buscar, atrayendo lo que llamamos generalmente un poco de sangre nueva y fresca a la organización, ¿sí? Pero la selección es una etapa que es posterior al reclutamiento, ¿sí? Justamente, son cosas distintas, ¿sí? La selección tiene que ver con un proceso, ¿sí? Y remarquen la palabra proceso, a partir del cual el área de recursos humanos o nosotros como servicios terciarizados nos vamos a poner en plan de poder elegir los mejores candidatos para ocupar un rol de trabajo, ¿sí? La selección es un proceso muy costoso, por eso muchas veces estos procesos y estas búsquedas se llevan a cabo a la interna de las organizaciones. De hecho, el reclutamiento y la selección a la interna suelen ser más baratos, ¿sí? Pero si no hay, obviamente hay que salir a buscar afuera, lo cierto es que es bastante costoso y que puede llevarnos también bastante tiempo. Esto va a depender obviamente del perfil y obviamente también de la cultura de la organización, pero sepan que en los perfiles IT hay perfiles que son muy desafiantes, ¿sí? Y que puede llegar a pasar que los busquen durante demasiado tiempo. ¿Qué implican los procesos de selección? Bueno, una serie de pasos, ¿sí? Que vamos a empezar a trabajar hoy acá. Entrevistas, encuentros situacionales con el grupo de trabajo. Si llega a haber batería de test, bueno, empleo de test psicológico, ¿sí? Chequeos médicos. En ocasiones los procesos de selección tienen todos estos pasos, pero hay otros procesos donde no, ¿sí? Como yo les adelantaba más temprano. Todo va a depender mucho de cómo la empresa haya organizado ese proceso, ¿sí? Y de la cultura del lugar. No es lo mismo una gran empresa que una pequeña, que una mediana, ¿sí? Y obviamente que depende mucho de su cultura y su necesidad, ¿sí? ¿Qué pasa particularmente en Haití? Bueno, los conceptos de reclutamiento y selección en el campo de Haití no pierden eficacia, ¿sí? Suelen ser bastante similares, solo que en este caso el campo de búsqueda va a estar relacionada con las famosas IT, ¿sí? Que le dan nombre a este rubro, que son las tecnologías de la información, ¿sí? La definición de tecnologías de la información implica todos esos perfiles que están relacionados con la tecnología, ¿sí? Y que tienen como un objetivo de trabajo almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, ¿sí? También gestionarlos, ¿por qué no?, en beneficio de alguna organización. Y en este sentido, un reclutador IT, ¿sí?, que no es lo mismo que un generalista, va a tratar de seleccionar candidatos relacionados con esa industria tecnológica, ¿sí? Y obviamente vamos a tener que tener una capacidad, por eso hablábamos hoy de adaptabilidad, de flexibilidad, de aprendizaje, ¿sí? Para evaluar si el candidato se puede alinear a la cultura de la empresa, ¿sí?
y sus objetivos personales, así como también poder filtrar su perfil dependiendo de los requisitos del puesto, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, pero en IT no solamente importa el dinero, ¿sí? Cuando uno está haciendo procesos de selección, así que generalmente lo que hacemos en IT es negociar desde otras variables, ¿sí? Pero ya vamos a entrar específicamente en eso. Volviendo a nuestro proceso de selección de personal un poco más generalista, ¿sí? Después vamos a ver el proceso que le corresponde a IT. El proceso de selección va específicamente desde que hay una demanda, ¿sí? De trabajo, un puesto a cubrir en una empresa, ¿sí? Hasta que esa persona entra, y les diría que al menos de 6 meses a un año más, ¿sí? Que es lo que nos puede llegar a llevar el seguimiento y proceso de inducción, tema que vamos a ver después, ¿sí? Un proceso de selección de personal consta de 4 pasos, que son los pasos que ustedes ven en pantalla, ¿sí? La búsqueda, la preselección, la selección y el ranking. Lo que vamos a empezar a hacer hoy es tratar de delimitar qué es lo que le corresponde a cada momento, ¿sí? Y el primer momento es la búsqueda. La búsqueda es el primer paso y está muy relacionado con lo que es el aviso, ¿sí? Por eso ustedes van a tener esta semana otra actividad que es realizar un aviso de búsqueda para su descriptivo, ¿sí? Que después lo voy a subir a WhatsApp y a Drive también. Pero también la búsqueda está relacionada con el lugar donde uno pone esos avisos, ¿sí? Que nosotros vamos a llamar canal, ¿sí? Cada formato de búsqueda se llama canal. Y vamos a ver que hay distintos tipos de búsqueda también, ¿sí? La búsqueda puede ser masiva, por ejemplo, hoy en día está muy de moda las redes, ¿sí? Para esto, Facebook, grupos de trabajo de Instagram, ¿sí? También puede ser por base de datos, también puede ser por contacto y también puede ser selectiva, ¿sí? Generalmente quienes trabajamos marca personal o quienes trabajan en consultora, ¿sí? Poseemos nuestra propia base de datos. Digo poseemos porque yo cuando abro búsquedas también suelo empezar a trabajar lo que es mi base de datos, ¿sí? Dividida por áreas. Es muy bueno, ¿sí? La búsqueda por base de datos está buena porque se mantiene fiel a lo que uno dice respecto de que el currículum va a quedar en nuestra base, ¿sí? Y permite que las personas que ya postularon quizás en algún momento puedan acceder al empleo, pero una contra de las bases de datos es que deben estar actualizadas, ¿sí? Si se desactualizan las bases de datos puede pasarnos que encaremos muy tranquilos a un proceso y que de repente la persona ya se encuentre empleada, ¿sí? Y no podamos contar con ella. Otro tipo de búsqueda, ¿sí? Es la búsqueda por contacto, que es la única búsqueda que no es profesional y que se usa frecuentemente en el sector público, lo cual no quiere decir que en el sector privado no se use, ¿sí? Y que vamos a ver que cuando hablemos de selección IT, ¿sí? De selección IT, es muy importante la construcción de redes, ¿sí? Con otras empresas, con otras personas, con otras marcas. Y en estas redes es probable que en algún momento tengamos, ¿sí? Alguna búsqueda por contacto. Y la búsqueda selectiva, ¿sí? Que refiere a ir a lugares específicos donde nuestro perfil en juego se estudia o se desempeña. Un ejemplo de esto son las universidades, ¿sí? Entonces, una vez que hemos hecho el cartel de búsqueda, que hemos encontrado nuestro canal y que hemos definido qué tipo de búsqueda vamos a utilizar, pasamos a la etapa de preselección, ¿sí? En nuestro proceso de selección de personal. ¿Qué es lo que empieza a suceder en la etapa de preselección? Bueno, comienzan a llegar los currículum vitae, ¿sí? Currículum vitae, tema que vamos a ver específicamente ya la semana que viene. Entonces, una de las primeras cuestiones que suceden, ¿sí? Cuando empiezan a llegar los currículum vitae, es que generalmente nosotros en el aviso de búsqueda, que ya vamos a ver después la estructura de ese aviso, ¿sí? Ponemos una fecha límite, ¿sí? De recepción de currículum vitae, a los fines de ¿qué? De poder ya terminar con la recepción y empezar a filtrar, ¿sí? ¿Cómo filtramos? ¿Sí? Es lo que responde a esta pregunta que ustedes ven en pantalla, ¿sí? ¿Cómo filtramos? Bueno, básicamente vamos a filtrar en base a los requisitos que la organización nos haya marcado como excluyentes, ¿sí?
Uno de los requisitos que generalmente se marcan como excluyentes tiene que ver con el periodo de experiencia laboral. Por eso, lo primero que vamos a empezar a mirar de los currículums son su experiencia laboral. Vamos a ver si coincide con lo que buscamos, si no, primer filtrado, ¿sí? Para ir apartando. Seguidamente vamos a ver lo académico y luego todo lo demás, ¿sí? A partir de acá vamos a empezar a considerar que hay puestos que podrían requerir, ¿sí? O donde se podrían llegar a hacer lo que llamamos entrevistas grupales, ¿sí? Con los preseleccionados, ¿sí? ¿Qué es lo que yo sugiero si vamos a hacer entrevista grupal en la etapa de preselección? Que podamos juntar una cantidad de al menos 10, ¿sí? 8, 9 o 10 currículums, ¿sí? Para esta entrevista grupal. Si no vamos a realizar entrevista grupal, quedarnos con los 3 mejores, ¿sí? Uno que va a ser el titular y 2 que nos van a quedar de garantía y suplencia por las dudas, ¿sí? Pero en el caso de la entrevista grupal vamos a seleccionar, ¿sí? Al menos 8 o 9 currículums para empezar a desempeñar esta entrevista grupal, ¿sí? La entrevista grupal es muy frecuente, sobre todo en perfiles que tienen que ver con oficios, ¿sí? Como albañilería, cuidado de personas, personal doméstico, ¿sí? Muchas veces en docencia también se pueden realizar entrevistas grupales. ¿Por qué grupal? Bueno, en principio, grupal, ¿por qué? Porque nos va a permitir, en estos perfiles particularmente, poder evaluar varios aspectos, ¿sí? La impresión general de las personas, ¿sí? Que, va a empezar a ser expuesta cuando se empiecen a presentar, ¿sí? Su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal, cómo se comporta con los demás. Generalmente en las entrevistas grupales les damos una consigna a resolver o les proponemos una dinámica que nos va a permitir observar el desarrollo de las competencias y la inteligencia emocional, ¿sí? De esas personas. Y de este modo se hace un poco más efectiva, ¿sí? Recomendamos entonces grupos de no más de 9 personas, porque lo ideal es que todos se puedan presentar, que podamos conocerlos en el ámbito personal, pero también en el ámbito laboral, que nos cuenten un poco de su familia, si trabajan, si no, ¿sí? Como para ir trabajando en lo que llamamos etapa de caldeamiento, que ya vamos a ver más adelante, y también que nos cuenten por qué quieren entrar a la organización, ¿sí? Bien, una vez que ha acontecido la entrevista grupal, ¿sí? Vamos a seleccionar al menos 3, que van a ser los 3 mejores, y si no hubo entrevista grupal y nos vamos a dedicar a hacer entrevista individual, también vamos a seleccionar los 3 mejores, ¿sí? El mejor de todos, ¿sí? De todos esos, tanto individual como grupal, es el que va a comenzar en algún punto lo que es la selección, ¿sí? Es decir, que nosotros ya estamos, una vez que la entrevista grupal aconteció o una vez que terminamos el filtrado para la entrevista individual, ya estamos en condiciones de ver más o menos quién encaja mejor con el perfil, ¿sí? Si son sus primeros pasos en los procesos de selección, yo siempre les recomiendo que trabajen con otra persona, ¿sí? Que sean los dos los que están a cargo. Básicamente porque ustedes saben que nosotros no somos islas, que siempre trabajamos con otros, que no trabajar con otro en algún punto es una fantasía, porque siempre va a haber otros, ¿sí? Pero recomiendo que sean dos a los fines de ¿qué? De que uno pueda mirar, bueno, qué palabras dice, cómo las dice, que pueda analizar lo que nos cuenta y que otro pueda ver un poco del lenguaje no verbal, ¿sí? Que vamos a trabajar la semana que viene con programación neurolingüística. Sepan que a quien vamos a seleccionar le aplicamos lo que se llama la entrevista laboral individual y en el caso de que sea necesario y el proceso lo amerite, una batería de test, ¿sí? Entonces ya estamos en condiciones de empezar a saber, ¿sí? Qué es la entrevista, particularmente qué es la entrevista en el ámbito laboral, qué momentos tiene la entrevista y cómo uno tiene que actuar en cada momento de esa entrevista, ¿sí? Por eso lo que ustedes ven en pantalla es que hay 4 momentos en la entrevista laboral, ¿sí? Caldeamiento, tarea, comentarios del entrevistado y cierre, que muchas veces son un solo momento. Por eso si ustedes dicen que hay 4 momentos está bien, y si dicen que hay 3 también está bien, ¿sí? Porque los últimos 2 suelen darse juntos. Y entonces tenemos que empezar a preguntarnos qué es la entrevista laboral, ¿sí? Cuando
nosotros hablamos de entrevista laboral, hablamos de una herramienta, ¿sí? Que en selección de personal es por excelencia, ¿sí? Sabemos que si vamos a hacer selección, en algún momento va a acontecer la entrevista, ¿sí? Lo que permite este encuentro puramente humano para el campo laboral es que ambas partes conozcan, ¿sí?, los distintos aspectos de interés. Es decir, que vos entiendas qué es lo que la empresa te puede ofrecer, ¿sí?, y que vos como empresa entiendas lo mismo del candidato. Obviamente que la entrevista laboral no solamente se utiliza en selección, sino que también se puede dar en otras situaciones, ¿sí? Como por ejemplo cuando vamos a evaluar el desempeño, cuando estamos por aplicar alguna política de modificación conductual, como veíamos en la primera parte del cursado, cuando queremos medir la satisfacción, cuando queremos despedir a alguien, ¿sí?, que no le decimos despedir, sino más bien desvincular, ¿sí?, porque recuerden que lo que nosotros tenemos con las organizaciones a partir de nuestro pacto es un vínculo, ¿sí? Entonces, puede pasar que en algún momento tengamos una entrevista para hacer que ese vínculo ya se rompa, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la entrevista laboral tiene 4 etapas, ¿sí? La primera etapa es la etapa que nosotros llamamos etapa de caldeamiento, ¿sí? En la etapa de caldeamiento vamos a tener que ponernos a laburar, ¿sí? Y a laburar arduamente. De la etapa de caldeamiento va a depender que el resto de la entrevista funcione bien, sea productiva, esté buena, me deje información, ¿sí? Y como es la etapa inicial, es también necesario empezar a saber que este encuentro propiamente humano que es la entrevista, como todos los encuentros de la vida, requiere una preparación adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser nuestro rol acá? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que lograr acá como selectores? ¿Sí? Una sintonía y una eliminación de las ansiedades que puedan llegar a obstaculizar la tarea, ¿sí? Es decir, que como selectores vamos a tener que tener habilidades que nos permitan crear un momento de encuentro, ¿sí?, que haga que el entrevistado se calme, ¿sí?, y que haga que el entrevistado no sienta tan traumática esta experiencia de venir a buscar un trabajo o de ser entrevistado por un trabajo, ¿sí? Por esta razón, el caldeamiento condiciona el carácter de toda la entrevista, ¿sí? Pero ustedes dirán entonces, bueno, tengo que hacer que el tipo, ¿sí?, o la tipa o el tipe se calme, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago? Para esto vamos a necesitar empezar a utilizar habilidades blandas, ¿sí? Obviamente, que ya hemos trabajado algunas de ellas. La comunicación, ¿sí?, tanto verbal como no verbal, son grandes condicionadores, ¿sí?, de lo que va a suceder. Yo siempre les pongo el ejemplo de que no es lo mismo llegar a un lugar a ser entrevistado por trabajo y que te empiecen a bombardear con preguntas, ¿sí?, que llegar a un lugar donde alguien te abra una puerta, te llame por tu nombre, te pregunte cómo estás, te pregunte si se te dificultó mucho llegar hasta acá, te indique que tomes asiento, te pregunte si querés un vaso de agua, ¿sí? Son acciones puramente humanas que hacen al caldeamiento, que hacen a nuestro encuentro, que hacen al momento, ¿sí?, que va a hacer que el entrevistado vaya disminuyendo su ansiedad, ¿sí? Entonces, el caldeamiento es el momento más importante de la entrevista, ¿sí? Y nuestro rol allí es sumamente activo. ¿Cómo? Disminuyendo las ansiedades del entrevistado y creando, ¿sí?, o adecuando, ¿sí?, este encuentro para que surja la información de la mejor manera, ¿sí? Una vez que esto ha sucedido, entramos en el segundo momento, que es una etapa central, ¿sí?, porque acá lo que hay es un gran afluente de información por parte del entrevistado, del postulante, ¿sí?, que automáticamente empieza a tener un rol activo y protagónico, es decir, que nosotros pasamos a un segundo plano, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mirar cómo usted se luce, ¿sí?, un poco más tranquilo y nos brinda toda la información que necesitamos saber. Entonces, acá nosotros nos vamos a ubicar como un observador participante, ¿sí? ¿Y en qué nos vamos a centrar? En el contenido, en qué dice, cómo lo transita, ¿sí?
El postulante se muestra, presenta sus temas de interés, nos cuenta cómo resuelve los obstáculos que surgen, ¿sí? Entonces vamos recolectando información que va a ser necesaria para nuestro tercer y cuarto momento, que son los comentarios y cierre, ¿sí? La etapa final, si toda la entrevista transcurrió bien, es una etapa de síntesis, es decir, que vamos a tener información necesaria y sintetizada para poder devolver algo, ¿sí? Entonces, retomamos nuestro rol activo, ¿sí? Y vamos a dedicarnos a brindar toda la información que el empleado necesite dentro de los límites de la reserva que hemos acordado con el cliente, ¿sí? Esto es muy importante porque a veces las organizaciones hay datos que prefieren reservar y hay otros que no, o hay datos que se reservan en el cartel de búsqueda y que después tenemos que explicar, ¿sí? Entonces, todas las dudas y la información que tengamos o que tenga el entrevistado se resuelven en esta etapa de comentarios y cierre, ¿sí? Una vez que ha acontecido la entrevista, en algunos procesos de selección de personal, la selección termina acá, ¿sí? Cuando yo me doy cuenta si la persona puede o no, ¿sí? A través de esta entrevista o de al menos 2 o 3 entrevistas, saber si la persona puede tomar el rol, ¿sí? Pero en grandes organizaciones y en algunos otros puestos, lo que sigue, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como la batería de test. ¿Mm? ¿Qué es lo que vamos a abordar, ¿sí? En el segundo momento de la clase? ¿Mm? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Es mucha información, ¿sí? Yo les pido que vayan leyendo, ¿sí? Que se vayan interiorizando, que puedan traer sus dudas, anotarlas, ¿sí? Que puedan tener las actividades al día. Pero, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas, dudas, comentarios antes del fin de esta primera parte? ¿No hay preguntas, dudas, comentarios? Ahí estoy yendo al chat. Generalmente es mucha info, así que traten de avanzar al menos hasta la clase 23, ¿sí? Es muy importante todo lo que explicas porque estoy en la búsqueda laboral. Bien, la semana que viene vamos a ver currículum vitae, ¿sí? Y vamos a ver LinkedIn en lo que respecta a los que son los perfiles IT. Y bueno, lo vamos a ver desde el punto de vista del selector, ¿sí? Que va a ser nuestro trabajo, y también lo vamos a ver desde el punto de vista de quien busca, ¿sí? Por eso ustedes tienen en la carpeta de Drive un ebook, ¿sí? Que yo generalmente lo regalo, ¿sí? Que es de las chicas de Mood RH, ¿sí? Que las pueden seguir en Instagram, que se llama Cómo conseguir trabajo sin experiencia, ¿sí? Que generalmente sucede cuando uno no tiene experiencia o cuando uno quiere cambiar de rubro, ¿sí? Ya lo vamos a charlar mejor la semana que viene, pero son importantes todos estos aspectos que van a, en algún punto, depender de las habilidades y las herramientas de los selectores, ¿sí? No hay dos procesos iguales. Y si bien hay algunos parámetros para las búsquedas, que son los que yo les brindo teóricamente acá en las clases, cada selector tiene herramientas diferentes y trabaja diferente. Entonces, no hay un cuaderno de vida del selector, ¿sí? Recursos humanos que sea graduado de recursos humanos enfrenta la selección desde un lado, los psicólogos desde otro, los auxiliares desde otro. Entonces, la formación que brindamos nosotros acá se acerca bastante a una formación universitaria que mezcla el recurso humano con la psicología. Entonces, les recomiendo que puedan aprovechar y exprimir al máximo estos espacios, ¿sí? Que les van a ser muy útiles, ¿sí? Aparte por el enfoque blando mismo del curso. Bien, vamos a ver en el segundo bloque si no llegan... ¿Alguien tiene ya el descriptivo de puesto para presentar? Si no, en el segundo momento de la clase ya nos vamos a dedicar
a tratar de ver qué pasa con la batería de test, ¿sí? Y vamos a dejar IT para el miércoles. Sepan que si para hoy no tienen para presentar el descriptivo, el miércoles ya lo tienen que tener. Es la idea, que lo podamos presentar. Bien, bueno, sepan que para el miércoles a la mañana necesitamos el descriptivo, ¿sí? Es decir, actividad para presentar el miércoles aquí en clase, el descriptivo que hayan elaborado ustedes, ¿sí? Y también vamos a trabajar ese mismo día un poco lo que es IT, ¿sí? El viernes también tenemos workshop, ¿sí? sobre IT, donde ustedes están más que invitados. Sepan que algunas de las cuestiones que vamos a introducir en ese workshop las vamos a trabajar también acá porque es un contenido nuevo para ustedes, ¿sí? Pero vamos a utilizar también el workshop como una herramienta, ¿sí? Que nos permita empezar a pensarnos como selectores IT, ¿sí? Que les permita acceder a la formación a las personas que todavía no se han actualizado en IT, ¿sí? Y que obviamente que a quien le guste la temática también pueda hacer y venir a la tercera cohorte, ¿sí? de el curso, ¿sí? Bien, entonces, sin más preámbulos, seguramente esta parte ya está a punto de terminarse, nos vamos a ir al break, ¿sí? En el segundo momento de la clase vamos a tratar de interiorizarnos en lo que es batería de test proyectivos gráficos, ¿sí? Y compendio de información final, ¿sí? De la entrevista más la batería de test. ¿Qué les recomiendo que puedan empezar a hacer desde esta semana? Leer mucho, ¿sí? Al menos hasta la clase de Curriculum Vitae. Al menos, ¿sí? Que creo que es la 23. Y poder realizar el descriptivo de puesto, ¿sí? El miércoles se van a llevar la tarea de realizar el cartel de búsqueda en base a su descriptivo de puesto, y para eso vamos a tomar también otra herramienta que es la ruedita de los colores, ¿sí? Para que puedan inspirar, dependiendo del color que elijan, determinadas cosas en sus visualizantes futuros empleados hipotéticos, ¿sí? Para la búsqueda de ese descriptivo. Bien, entonces, ¿algún comentario o duda antes del cierre? Si no, nos vamos a ver en 10. Perdón, en 5, sí, en 5, en 10, más o menos, para la parte 2. ¿No? Bueno, chicos, entonces nos vemos después del break para empezar a trabajar la teoría sobre batería de test, ¿sí? Si hay alguna pregunta, la reservan, ¿sí? Y ni bien arrancamos la clase, nos dedicamos un rato a eso, ¿sí? Los veo allí.